siglo XIV después de Cristo. En una pequeña isla del lago Texcoco, los primeros aztecas encuentran su tierra prometida. Un grupo de cazadores proveniente del norte, que en menos de 200 años levantó un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados. Conquistaron a las grandes civilizaciones de Mesoamérica, ocuparon sus territorios y heredaron sus creencias y sus conocimientos milenarios. Su vertiginoso ascenso, su colosal expansión y su trágica caída constituyen uno de los episodios más dramáticos de la historia de la humanidad. Eduardo Bonilla es documentalista y se propone investigar los mayores enigmas del colosal imperio azteca. ¿Cuál es el origen de este misterioso pueblo? ¿Qué extraña fuerza los llevó a creerse elegidos por los dioses? ¿Cuál era el secreto que hizo de sus ejércitos una fuerza invencible? ¿Y por qué en apenas 2 años cayeron ante un reducido grupo de españoles? Ahora, Eduardo emprende una travesía que desafía el tiempo para descubrir los misterios de los aztecas. La exploración comienza. Los aztecas consiguieron en solo un siglo levantar el imperio más grande de la historia de Mesoamérica. Hicieron propios los dioses y los conocimientos de los pueblos conquistados y los obligaron a tributar para engrandecer el esplendor de Tenochtitlan, la capital de su imperio. Nadie discutía el poder de los aztecas, pero en el año 1519, a bordo de misteriosas naves, desembarcaron en las costas de Veracruz enigmáticos extranjeros que muy pronto se convertirían en los nuevos amos del mundo mesoamericano. Después de la conquista, los españoles transformarían a la fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto desde donde partían los fastuosos cargamentos de oro y plata hacia Europa. El último tramo de la exploración persigue los pasos de Hernán Cortés para entender cómo logró conquistar, en solo 2 años, a uno de los imperios más poderosos de América. Aquí comenzó el trágico final de los aztecas, y la historiadora Judith Hernández es quien mejor conoce al primer y principal puerto español del Nuevo Mundo. Podríamos decir que aquí empezó la conquista de México y la caída del Imperio Azteca, pero particularmente San Juan de Ulúa, ¿qué importancia tenía? Estamos en un lugar que realmente sí es emblemático y posiblemente uno de los más representativos para la historia de México. Cuando llega Cortés era un arrecife de bajos con una pequeña isleta que era un lugar dedicado a Quetzalcóatl. Un antiguo mito cuenta que el gran hombre dios Quetzalcóatl partió desde la costa de Veracruz hacia el oriente y que por ese mismo lugar volvería para reclamar el control de Mesoamérica. Al llegar Cortés, todos creyeron que la legendaria serpiente emplumada había regresado. Los agoreros de Moctezuma le dicen que va a llegar por el mar Quetzalcóatl. Y entonces ellos pensaban que era Cortés, era Quetzalcóatl. Entonces Cortés llega, pero tiene muchísima suerte, ¿no? Tiene de alguna manera las cartas a su favor. De hecho, manda Moctezuma a sus emisarios que pregunten si es Quetzalcóatl y si le viene a recoger el poder. ¿Tú cómo te imaginas que era Cortés? Muy astuto, pero sobre todo Cortés tiene una gran ambición de poder. Cuando Moctezuma le manda a decir con sus emisarios a Cortés si es Quetzalcóatl, Cortés lo aprovecha perfectamente. Eso le permite tener un puerto donde asegurar sus naves, pero sobre todo tener el canal para llegar a la Ciudad de México. Cortés descubrió un nuevo mundo y comprendió rápidamente que tenía una oportunidad única para apoderarse de él. No iba a permitir que nada se interpusiera en su camino. Según la leyenda, poco después de haber desembarcado, el capitán español ordenó quemar sus naves para evitar que sus soldados abandonen su ambiciosa empresa. La arqueóloga subacuática Laura Carrillo explora las aguas de Veracruz,
tras los vestigios de las primeras flotas españolas. ¿Qué tipo de embarcaciones eran las que en los momentos de la conquista llegaban aquí? Pues llegaban distintos tipos, ¿no? Desde galeones, desde urcas, unos que se llamaban navíos, ¿no? Paquebots, o sea, venían distintos tipos de embarcaciones que conformaban una flota. En tu trabajo como arqueóloga subacuática, ¿qué es lo que has encontrado? Sobre todo artillería y anclas, ¿no? Y esas se encuentran en el área de los arrecifes, porque bueno, las mismas corrientes te van llevando estos materiales para allá. Aquí en los arrecifes de Veracruz puedes encontrar materiales que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. ¿Podemos bucear a ver si encontramos algo? ¿Vamos? El lecho marino de Veracruz atesora restos de los innumerables naufragios sufridos por los primeros españoles que se aventuraron en el desconocido universo mesoamericano. La exploración se sumerge en las profundidades de la costa del Golfo en busca de indicios que permitan imaginar los sueños y los insospechados temores de quienes se convertirían en conquistadores. La historia de Veracruz pues, es muy rica. Ya son 500 años de historia en este puerto, 500 años de navegación. Es factible encontrarte restos de embarcaciones o de las cargas o los cargamentos que transportaban. Entonces, la variedad y la riqueza cultural que tú te encuentras en sus aguas pues, es invaluable. Los antiquísimos tesoros que se encuentran en el fondo marino de Veracruz aportan pistas contundentes para entender tanto la forma de vida de los antiguos tripulantes españoles, como así también sus intenciones de conquista. La arqueología subacuática denomina pecios a cada uno de los naufragios que se conservan bajo las aguas. Se ha entendido a los pecios o naufragios como cápsulas de tiempo en el sentido que encierran ellos mismos una parte de la historia. Aunque hay que tener en cuenta que no es que sean contextos completamente sellados o contextos que no se alteren. Los materiales orgánicos se van deshaciendo, ¿no? Lo que dura por lo general son los materiales sólidos, los cañones, las anclas, los herrajes, las partes que están hechas de metal, ¿no? Llamativamente, las piezas arqueológicas mejor conservadas en las profundidades de Veracruz forman parte de una de las mayores ventajas que tenían los españoles con respecto a los aztecas: el manejo del metal y las poderosas armas de fuego, sus letales arcabuces y sus mortíferos cañones. ¿Habrá sido el armamento español lo que selló el final del Imperio Azteca? ¿Qué tan cruciales fueron las estrategias implementadas por Hernán Cortés para llevar a cabo la conquista? En relación con las embarcaciones de Cortés, corren varias versiones. Hay personas que opinan que sí, que las hundió. Hay personas que dicen que las dejó varadas en las costas. Pero antes de haber dado al trasto, quemado o hundido las naves, les quitaron todo lo útil. Se puede suponer que dejaron la estructura casi pelona. Más allá de la verdadera suerte que hayan corrido las naves con las que Cortés alcanzó el suelo mexicano por primera vez, la leyenda permite imaginar al capitán español como un hombre dispuesto a todo por alcanzar la gloria. Sin sus navíos, sus soldados no tenían escapatoria. Solo podían vencer o morir. La primera parada en la ruta del conquistador fue la capital del reino totonaca, la ciudad de Zempoala. Allí, Cortés descubrió que este pueblo llevaba décadas pagando tributo a los aztecas. Hábilmente, Cortés ofreció liberarlos del yugo imperial a cambio de que destruyeran sus símbolos religiosos y juraran lealtad al reino español. Aseguró que su Dios era único y todopoderoso. Increíblemente, los totonacas aceptaron el trato y aportaron 13,000 hombres al misterioso señor, que todos confundían con Quetzalcóatl. El nuevo ejército marchó hacia el reino de Tlaxcala, quienes una vez vencidos se aliaron también a los españoles. El próximo paso acercó a los conquistadores a solo 100 kilómetros de distancia de la capital azteca, a la ciudad sagrada de Cholula.
un legendario enclave religioso de adoradores de la serpiente emplumada. Al llegar Cortés, exigió reunirse con los supremos sacerdotes y la nobleza guerrera del lugar y llevó a cabo una de las más brutales masacres de la conquista. El arqueólogo militar Marco Cervera explica los objetivos de uno de los planes más macabros del ejército español. ¿Qué importancia tuvo este lugar en la ruta de Hernán Cortés rumbo a Tenochtitlan? Pues mira, básicamente este lugar, no solamente para Cortés, sino en general, fue un sitio muy importante en la historia mesoamericana. Aquí realmente tendrías como dios patrono a Ejecatl-Quetzalcóatl, y es exactamente por debajo de este edificio, de este templo franciscano, donde debe de estar esta estructura de Quetzalcóatl. Es ahí donde se lleva a cabo la famosa matanza de Cholula. Al llegar Cortés a Cholula, manda llamar a varios de los guerreros con el pretexto de que va a dar una especie de aviso. Finalmente lo que hace Cortés es cerrar la plaza principal donde estaba el templo de Quetzalcóatl y empieza la matanza. La gente no llevaba armas, fueron tomados por sorpresa, sí, y bueno, fue literalmente un destripadero, el corredero de sangre. ¿Existen datos sobre esta matanza en cuanto a las bajas que hubo en el bando, digamos, de los prehispánicos? Se han encontrado alrededor de 670 cuerpos, jóvenes adultos, mujeres y niños, con huellas de violencia, decapitados, huellas de violencia en las extremidades. Fue una emboscada realizada contra civiles, contra población. Así es, pues por eso finalmente se habla de una masacre, no realmente de una batalla. Y suponiendo que este choque hubiese sido dado entre dos ejércitos convencionales, ¿cuál hubiese sido el bando que hubiese tenido ventaja en relación a sus armas? Pues yo creo que lo ideal para ello, como siempre, será recurrir a la arqueología experimental. Entonces, pues te invito a que hagamos algunas pruebas. El nuevo ejército de Cortés contaba con más de 20,000 aliados indígenas, 450 soldados españoles, decenas de caballos y sus poderosas armas de fuego. Pero la milicia azteca era la fuerza más poderosa del Nuevo Mundo. ¿Qué fue lo que selló el fatídico destino del Imperio Azteca? ¿Fueron las modernas armas españolas la pieza clave que posibilitó la conquista? Aquí tienes una de las armas, en cierto sentido, protagonista de la conquista. Es un arcabuz. Con mucho cuidado metes la pólvora. En el año 1519, el capitán español Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Rápidamente, convenció a los pueblos tlaxcaltecas y totonacas de avanzar junto a él para derrotar al Imperio Azteca. Pero la empresa era ambiciosa. El ejército mexica era la fuerza más poderosa de Mesoamérica. ¿Fueron entonces las modernas armas españolas la causa del súbito final del Imperio Azteca? La exploración comprueba la letalidad del arsenal español frente a las armas mesoamericanas. Aquí tienes una de las armas, en cierto sentido, protagonista de la conquista. Es un arcabuz. Lo que busca es devastar rápidamente al oponente, pero estaba en proceso de experimentación. Sacas esto de aquí, ¿sí? Tengo. Sí, y con mucho cuidado metes la pólvora. Posteriormente puedes agregar un par de postas, ¿sí? Como esta. Cuidado. Sí, a tope. Ok, ¿quieres que te preste mi encendedor? A ver. Bien, pues vamos a tirar ahora sobre el chimali, ¿no? Que es el escudo. Así es. Muy bien. Aquí. Parece que sí le di. Vamos a ver qué finalmente se logró. Sí,
Mira, de este lado trae un poco el tiro, ¿sí? Realmente no se ve que haya atravesado del todo. Pero siempre se hace cierta protección, ¿no? de alguna manera, ¿no? Pero un factor que era fundamental es el asunto psicológico. Las fuentes mencionan que, bueno, es esta idea de artefactos que escupen fuego y cosas por el estilo, el sonido, ¿no? A comienzos del siglo XVI, la brecha tecnológica entre Europa y América era abismal. Un guerrero azteca contaba con armaduras de algodón para su defensa y lanzas, flechas y bastones con filos de obsidiana para el ataque. En cambio, un soldado español estaba protegido por los impenetrables petos de metal y atacaba con mortíferas espadas, arcabuces y alabardas. Las armas de metal en este momento estaban prácticamente en su apogeo y ya estabas llegando al perfeccionamiento de ciertas armas. Este es un prototipo de lo que se llamaría como alabarda. Vamos a ver qué función, qué capacidad tiene esta arma contra un Ixcahuipil. ¿Te parece? Ok. Básicamente te apoyarías aquí y entrarías al ataque. ¿Quieres probarlo? Ok, muchas gracias. No, sí, aquí sí traspasa. Si te fijas, evidentemente, ¿ves el tipo de herida que causa? Obviamente el peto de algodón no es suficiente para armas de estas características. La mayor ventaja tecnológica del arsenal español frente al azteca eran las armas de fuego. La expedición de Cortés portaba una decena de cañones y un centenar de arcabuces, pero su efectividad era baja. Los guerreros aztecas rápidamente implementaron avances en zigzag y lograron contrarrestar los ataques. Finalmente, el arma que marcó una diferencia fue la espada. Básicamente la espada tiene varios puntos a favor en contra de todas las demás armas. La primera es que es de fácil manejo, es decir, cualquiera puede agarrar una espada y atravesar o cortar. Lo que comprende un arma de este tipo es la hoja. Esto se le llama guarda, esto que estás viendo aquí. Esto tiene la funcionalidad de la guarda es precisamente que todo el proceso de combate no te hiera en la mano. Ahora vamos a ver la contraparte indígena, en este caso el macuahuitl, que es el arma que tienes aquí. ¿Ves? Si hacemos la comparación, ¿no? Nos preguntaríamos qué pasaría entre una espada española y un macuahuitl. Entonces, si quieres, hacemos un choque para ver las capacidades, ¿no? Ok. Pero primero medimos la distancia. La distancia, más o menos por ahí. Sí. Vamos. Y vamos al ¿Qué me trabajo. dices? Sí, listo, sale. Go. Si te fijas, enseguida se fracturó. Sí. Pues evidentemente la La espada. espada la lleva de gane, ¿no? Así es por la tecnología que se tiene, ¿no? Sí, porque esta que aguantará unos cuantos golpes y nada más. Y nada más. Y la espada sin problema continúa. Así es. No fue el factor base, el decir que porque tenían mejores armas fue por lo que se logró la conquista. Fueron muchos otros factores, entre ellos el asunto psicológico, ¿no? Pensar si eran o no dioses y obviamente el gran apoyo del ejército indígena, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, los hechiceros del emperador azteca Moctezuma II identificaron 8 presagios funestos. El primero de ellos fue un cometa que surcó el cielo de Tenochtitlan. ¿Se habrá aprovechado Cortés de esta misteriosa profecía? Luego de la masacre de Cholula, inició la marcha hacia la capital azteca, y los intentos de Moctezuma por detenerlo fueron en vano. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, el ejército de Cortés ingresó a Tenochtitlan y el capitán español se reunió con el emperador azteca. Sugestivamente, según el calendario mesoamericano, ese era el día de Quetzalcóatl. Moctezuma II decidió hospedar a los misteriosos extranjeros en el palacio de su padre, Axayácatl. El escritor Héctor de Mauleón estudió los pormenores de esa fatídica estancia. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió aquí? Bueno, estamos en una esquina de la ciudad que sí, efectivamente resultó crucial. Atrás de nosotros se encuentra el lugar en donde Cortés y su séquito fueron alojados por Moctezuma. El propio Cortés le escribe una carta al rey diciéndole que lo que vio en ese cuarto era todo lo que debajo del cielo hay. Una versión señala que era el tesoro del padre de Moctezuma y es precisamente la esquina por donde los españoles van a iniciar la huida que se conoce como la Noche Triste. Los españoles habían secuestrado al emperador Moctezuma II
y para aleccionar a los aztecas, llevan adelante la brutal masacre del Templo Mayor. Entonces, la rebelión estalla y Cortés emprende la huida por la actual calle de Tacuba. El ejército español se organiza en 3 columnas, cargados de armas y tesoros, pero a pesar de las precauciones, son descubiertos y atacados por decenas de canoas aztecas. Los aztecas los rodean de inmediato por las calzadas en sus canoas y comienzan a lanzar sobre ellos una lluvia verdaderamente pavorosa de piedras y de flechas. Pero el momento más trágico ocurre en el segundo puente extramuros de la ciudad, que era conocido como el Puente de los Toltecas, donde hoy se alza la iglesia de San Hipólito. Es probable que haya sido en este sitio donde ocurre la masacre mayor. Caen cañones, caen personas, caen las riquezas. Los que vienen atrás tienen que pasar encima de los muertos. Lo que era ese gran ejército conquistador, el ejército de Cortés, en este punto ya se ha convertido en una desbandada de hombres que huían por su vida. Hay una versión que dice que murieron 1,200, otra versión que dice que 600. Es tal el shock que sufren los españoles en este punto, en este sitio, en este puente, que tiempo después, ya que han ganado la ciudad, que la han conquistado, eligen este sitio precisamente para construir un templo dedicado a conmemorar el triunfo de la ciudad. El 30 de junio de 1520, el imperio azteca se levantó contra los españoles hasta casi exterminarlos. Gran parte de los soldados del ejército invasor perecieron en los canales de Tenochtitlan y los sueños conquistadores de Hernán Cortés parecían terminados. Bueno, pues ya estamos en el Árbol de la Noche Triste. Es el sitio que señalado emblemáticamente, donde la leyenda dice que Cortés se sentó a llorar la derrota y ve a los sobrevivientes, hace una serie de preguntas. La primera es si el constructor de los barcos, el naviero de apellido López, había sobrevivido o había muerto durante la huida. Cuando le dicen que había sobrevivido, Cortés responde: entonces no hemos perdido nada. Eso quiere decir que ya estaba pensando en sacar con vida a los pocos hombres que habían quedado, llevárselos de aquí para reagruparlos con sus aliados tlaxcaltecas y para empezar de inmediato a pensar en lo que iba a ocurrir un año más adelante, en 1521, que es cuando se hace la gran avanzada y tomar definitivamente México Tenochtitlan. Malherido y con su ejército diezmado, el capitán español retrocedió hasta el reino de sus aliados tlaxcaltecas. Según el mito, los sabios del lugar atendieron y curaron a las tropas españolas. Hoy, en Tlaxcala, aún se practica la medicina tradicional que ayudó a los invasores a recuperarse. Y la terapeuta María Adelaida Avelino se especializa en una de estas ancestrales técnicas de curación: el temazcal. ¿Esto del temazcal de dónde viene? Pues hasta donde yo sé, pues de los aztecas. Cuando iba a haber guerra, los guerreros los metían al temazcal para purificarse. Y a mí particularmente, ¿cómo me ve? Sí, Para hacerme un diagnóstico. demacrado. Vengo de un viaje un poquito largo. ¿Y usted qué me recomienda? Un baño de temazcal. Cuando se iban los hombres a la batalla, las mujeres lo estaban esperando, pensando que están heridos y eso, ¿no? Y ya tenían preparados sus plantitas, porque todo curaban con plantas, y en el temazcal. Al llegar a Tlaxcala, los sobrevivientes españoles fueron atendidos por los médicos tlaxcaltecas. Es probable que el temazcal haya sido una de las técnicas de curación que utilizaron. Pero luego de la conquista, su uso fue prohibido por considerarlo un ritual pagano. Ahora va a entrar de reversa. Pone las manos en el suelo. El temazcal es un baño de vapor mesoamericano. Se conforma de 2 sectores. El xitle, donde se coloca la leña y se calientan piedras volcánicas, y el sector principal, donde esas piedras son humedecidas y gracias a su elevada temperatura se genera vapor. Cuando llegaron los españoles y veían los temazcales, empezaron a decir: en esa como capillita, de seguro ahí tienen sus herejías. Y los españoles los empezaron a tirar, ¿no? Porque antes toda la gente tenía su temazcal en la Gran Tenochtitlán. Los sobrevivientes españoles fueron curados por la medicina tradicional tlaxcalteca y Cortés consiguió una segunda oportunidad para conquistar Tenochtitlan. Ahora se para.
Vamos a poner la cobija para que esté protegido del frío. Gracias. ¿Cómo se sintió? Bien, sí, uno siente cómo se va purificando. Es una experiencia intensa hasta cierto punto. El temazcal significa el útero de la madre tierra. Entonces usted salió renacido como cuando salió del vientre de su mamá. El ejército conquistador recibió un refuerzo de cientos de españoles provenientes de la isla de Cuba. Entonces, Cortés tomó una decisión que le valdría la victoria final: atacar Tenochtitlan desde el agua. A 300 kilómetros de Tlaxcala, en el lago de Pátzcuaro, aún se utilizan las antiguas canoas con las que los aztecas intentaron defender la capital de su imperio. ¿Qué peso tuvieron las temibles armas de fuego en la batalla naval que determinó la conquista española? Luego de la noche triste, el ejército conquistador recibió el refuerzo de cientos de españoles provenientes de la isla de Cuba. Hernán Cortés había decidido la estrategia del contraataque, una fulminante batalla naval. Para llevarla adelante, ordenó construir bergantines con los restos de sus embarcaciones. El historiador Ignacio Silva Cruz estudió en detalle la ofensiva española sobre la ciudad sagrada azteca. ¿Por qué llegó Hernán Cortés en su contraataque, digámoslo así, después de la noche triste por agua? Pues, de hecho, cuando él salió por las calzadas ese día de la noche triste, tuvo una gran cantidad de bajas, precisamente porque los mexicas le atacaron por agua. Entonces, se construyeron bergantines con algunos restos de lo que traían de Veracruz y aprovechando la madera de los sitios en donde estuvieron Tlaxcala, sobre todo. Tiempo que naturalmente Cortés aprovechó para aliarse de grupos indígenas que estaban descontentos con los mexicas, que los habían oprimido, eran realmente tiranos. Eduardo, que representa a Manuel, y Alberto, que son expertos en los arcabuces. A finales de julio de 1521, Cortés alcanzó las costas de Tenochtitlan. Su ejército estaba conformado por 800 españoles, decenas de miles de aliados indígenas y 8 poderosos bergantines. Ese día comenzó la batalla final. Ahora vamos a disparar con unas canoas parecidas a las que se encontró Cortés. Pues bueno, también para demostrar cómo estos arcabuces pudieron haber funcionado en el agua y ver si de veras la tecnología militar de los españoles tuvo mucho que ver en la conquista de México. Cortés, después de la noche triste, se da cuenta de que si ataca a través del agua, la victoria es muy probable, porque los mexicas tendrían que navegar en canoas no preparadas para efectos de guerra. El fulminante asedio de Cortés a la capital azteca consistió en bloquear las calzadas que la unían al continente, destruir el acueducto que suministraba el agua dulce de la ciudad y finalmente atacar con los poderosos bergantines. Luego de 17 días de ataque ininterrumpido, los aztecas debieron rendirse. ¿Habrán sido las armas de fuego la causa principal de la victoria española? Esta es una canoa similar a la que usaban los aztecas en la época de la conquista. Entonces, ese tronco que se ve ahí va a ser el blanco al cual vas a apuntar y bueno, vas a ver lo complicado que es hacerlo, ¿no? Todo eso se tenía que hacer en medio de una batalla, ¿verdad? Sí, en medio de una batalla, entonces eso te da una desventaja frente al atacante. ¿Apuntamos? Pero no le di. Muy difícil. Okay. El arcabuz es un arma de lucha casi de cuerpo a cuerpo. No llegaba a los 10 metros el alcance del arcabuz. Luego entonces no podía uno luchar a grandes distancias. Había que acercarse, apuntarle y esperar a que eso se disparara.
poco le di, ¿verdad? Con esto podemos demostrar que no fue decisiva el fuego en la conquista de México. Lo que fue decisivo fue la participación de indígenas. Se calcula que fueron aproximadamente 200,000 indígenas los que apoyaron a las huestes de Cortés. El ataque de Cortés fue aniquilador y el 13 de agosto de 1521, el Imperio Azteca se rindió ante el ejército invasor. Las armas de fuego, el despiadado bloqueo a la ciudad y el masivo apoyo de tlaxcaltecas y totonacas lograron doblegar a la mayor fuerza militar de Mesoamérica. Pero quizás sin saberlo, los conquistadores se vieron favorecidos por una devastadora arma biológica, la viruela. Desde la entrada española a Tenochtitlan se desató una letal epidemia que en solo un año terminó con la vida de decenas de miles de aztecas. Hoy la viruela fue erradicada como enfermedad, pero continúa siendo un peligro para la humanidad. La cepa del virus podría ser reutilizada para un ataque bioterrorista y la Ciudad de México cuenta con un moderno laboratorio para prevenirlo. La bióloga Aminé Barquet se especializa en técnicas de bioseguridad. ¿Podríamos pasar a los laboratorios para pasamos platicar al laboratorio. Primero vamos a pasar al nivel 2 y después nos vamos a vestir para pasar al laboratorio nivel 3. ¿Te parece? Lo que tú me digas. Aquí tenemos que pasar con clave de acceso. Pasa, Eduardo. Muchas gracias. Este es el laboratorio nivel 2. Te presenta la maestra Rita Flores. ¿Qué me puedes platicar de la viruela? Yo tengo entendido que esta fue una enfermedad que vino de Europa, que la trajeron los conquistadores aquí a tierras americanas. Es muy probable que justamente este virus haya venido más que de Europa, de alguno de los esclavos africanos que venían con ellos. Lo bajaron en tierras mexicanas y de ahí comenzó a esparcirse la enfermedad. ¿Pero por qué razón los europeos no murieron? Porque los españoles ya tenían inmunidad para ello. La población en América era una población virgen, que no había estado en contacto con esos microorganismos. Entonces no generas anticuerpos, por eso fue tan devastador y tan mortal la epidemia. Algunos estudios indican que en el año 1519, al arribo de los españoles, la población de Mesoamérica alcanzaba los 25 millones de personas. En 10 años se redujo a 17 millones. En 40 años a 3 millones. Y a comienzos del siglo XVII, a solo 1,5 millones de habitantes. En 100 años, la viruela y la brutalidad de la conquista exterminó a más del 90% de la población mesoamericana. La viruela hoy está erradicada desde hace varios años, no solamente de América, sino del mundo. Pero necesitamos tener las cepas de referencia por alguna posible liberación intencionada por bioterrorismo que pueden producir alta mortalidad y devastar poblaciones enteras. Los laboratorios de bioseguridad guardan cepas de los agentes patógenos más letales del planeta Tierra. El alto riesgo de contagio en esta microatmósfera exige estrictas normas de prevención, trajes de máximo aislamiento y máscaras respiratorias de última generación. ¿Y qué pasaría si hoy en día fuéramos víctimas de un ataque bioterrorista? Nosotros tendríamos que tener las cepas de referencia y la metodología montada para poderlo detectar. Cualquier microorganismo, virus o bacteria podría usarse en bioterrorismo, pero hay algunas que son más fáciles de cultivar y hay unas que son muy fáciles de diseminar. Por ejemplo, el virus de la viruela es muy peligroso porque se transmite por todo lo que tocas. Lo que sucedió con los españoles podría suceder ahorita porque si alguien libera intencionalmente el virus de la viruela, la población está desprotegida, no tiene anticuerpos porque la vacuna ya se quitó hace varios años. Podría ser igual o peor que liberar esporas de antrax. Las mortales epidemias casi exterminan al pueblo azteca, y los 17 días que duró la batalla final destruyeron la ciudad. El emperador Cuauhtémoc cayó prisionero y fue mantenido con vida durante 3 años para que el pueblo colaborara en la reconstrucción de la Gran Tenochtitlan. Sobre los templos sagrados fueron construidas iglesias al nuevo dios de los conquistadores. La capital azteca sirvió de cimiento para la Nueva España. Hoy, en el Distrito Federal, conviven los restos de esos dos mundos que chocaron trágicamente
y dieron nacimiento al actual pueblo de México. Bajo el piso del Museo Nacional de las Culturas se hallaron los restos del palacio donde quizás Moctezuma II, a pesar de los funestos presagios, decidió permitir la primera entrada de Cortés a Tenochtitlan. Casi 600 años después de la muerte del gran emperador, una de sus descendientes directas, Blanca Barragán Moctezuma, atesora secretos que su familia custodió a lo largo de 15 generaciones. El 13 de agosto de 1521, luego de 17 días de una batalla atroz, el imperio azteca se rindió. Paradójicamente, la tierra prometida por su dios Huitzilopochtli fue escenario tanto del inicio como del final del colosal imperio. Hoy, en la moderna Ciudad de México, aún existen herederos del emperador azteca Moctezuma II. La descendiente Blanca Barragán Moctezuma custodia las historias secretas de los últimos momentos del glorioso imperio. Como inicio de esta ceremonia, que es muy especial, te voy a sahumar para que estemos aquí todos en armonía. Soy 15ª generación descendiente de Moctezuma Xocoyotzin. Tengo 4 ramas genealógicas, la tolteca, chichimeca, huasteca y mexica. Para mí significa un gran compromiso ser descendiente de Moctezuma. Este compromiso es dar a conocer los orígenes de los fundadores de nuestra nación y de decirle a la gente, aquí estamos los Moctezuma. Tengo un gran secreto que en la tradición oral tenemos en familia. Nosotros conservamos lo que significa Huitzilopochtli. Yo quiero que esto, que es nuestro origen, llegue a todos y cada uno de los mexicanos donde quiera que se encuentren. Huitzilopochtli fue el principal dios de los aztecas. Uno de los documentos fundamentales que narra el origen mítico del imperio representa a este dios solar como un bulto que la tribu azteca carga desde que abandonan la isla de Aztlán. ¿Cuál será el enigmático contenido del bulto sagrado? Para mí es un gran tesoro, es un gran compromiso y una gran responsabilidad. Este bulto, como comúnmente se le llama, es Huitzilopochtli, nuestro guía. Es mi tradición oral, es el espíritu, es la identidad del pueblo de México. Huitzilopochtli fue el dios tribal que designó a los aztecas como pueblo elegido y quien los guió a lo largo de 200 años en su peregrinaje hasta la tierra prometida, una isla del lago Texcoco, donde fundarían la capital de su imperio, México Tenochtitlan. Pido permiso a los guardianes para poder mostrar esto. 1000 años de que este objeto nos acompaña. Durante casi 1000 años, el dios Huitzilopochtli acompañó a los aztecas en cada uno de los momentos de su fascinante historia. Y aún hoy, la familia Moctezuma le rinde culto tal como lo hicieron sus legendarios antepasados. Ahí están las raíces, ahí están los olores, las pieles, la tierra de origen con la que viajaron para que no se olvidaran de dónde habían salido. Son las raíces justamente de un pueblo y de una nación. Así de simple y así de poderoso es Huitzilopochtli. Este es el guía. Es nuestra memoria. Es para que no olvidemos de dónde somos y en dónde estamos. Necesitamos unirnos. Estamos muy desunidos. La invasión nos cortó de tajo. Nos dividió mucho. Pero yo tengo plena confianza en que vamos a lograr salir adelante. La exploración llega a su fin. Los descendientes del gran emperador Moctezuma II revelaron la esencia de Huitzilopochtli, el dios que guió a los aztecas desde Aztlán hasta el Valle de México.
donde la pequeña tribu de cazadores se deslumbró con la monumentalidad de Teotihuacán. Esta fue la primera gran civilización que dominó Mesoamérica, y los aztecas se propusieron alcanzar su gloria, amparados por la certeza de ser el pueblo elegido por los dioses. La exploración se adentró en la nación Hopi, un antiquísimo pueblo del suroeste de Estados Unidos. Sus misteriosos símbolos sugieren que su territorio podría haber sido el lugar de origen de los aztecas. Este es un símbolo muy raro, que básicamente es un mapa que muestra la dirección de las migraciones de los clanes. Al sur tienes el símbolo de la serpiente. ¿Este símbolo podría ser de los aztecas, el que está hacia el sur? Sí, podría estar relacionado con eso. Los aztecas podrían haber sido miembros del clan Hopi de la Serpiente. 1000 años atrás, este enigmático clan migró hacia el sur cuando el campo volcánico de San Francisco entró en erupción. En esta área tenemos un clan del cascabel que habitaba aquí cuando la erupción. Y eso fue una señal para ellos, y grupos como el clan de la serpiente podrían haberse separado. Algunos se dirigieron al sur, otros al este, y otros tomaron direcciones distintas. ¿Y los aztecas pudieron haber sido alguna vez parte de los Hopis? Compartimos una cultura en común, símbolos, lenguaje, que muestran que aún estamos conectados de ese modo. Tenemos lazos muy antiguos por esas relaciones. Luego de abandonar Aztlán, los aztecas debieron migrar durante más de 200 años hasta que finalmente hallaron su tierra prometida. Allí levantaron México Tenochtitlan, su ciudad capital. Hoy, en ese mismo lugar, el pueblo mexicano continúa con algunas de las tradiciones del legendario imperio. Cada 12 de diciembre, peregrinan hasta la base del Cerro Tepeyac. El fervor religioso azteca continúa vivo en sus descendientes. 700 años atrás, fue esa misma fe la que los impulsó a conseguir lo imposible: dejar de ser vasallos para convertirse, en solo 100 años, en los amos del Valle Mexicano. Su primer paso en su camino al poder fue apropiarse de las montañas sagradas de los alrededores del lago Texcoco. Se requiere un cerro, como el caso del de la Estrella, con muchas cuevas, para pensar que hay muchos ductos que pueden conducir al inframundo. En este imaginario antiguo, el sol todas las noches tiene que pasar por esta región para que este ciclo pueda seguirse dando. Aquí podemos encontrar todavía cerámica, algunos tiestos. ¿Estas serían como ofrendas? Definitivamente, están sacralizando, están dándonos un mensaje de que estos son espacios límites. Entonces, estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política, porque de la clase gobernante, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. Para legitimar su poder, los aztecas debieron asimilar el culto a las deidades mesoamericanas. A más de 4000 metros de altura, levantaron un inmenso adoratorio al gran dios de la lluvia, Tlaloc. Aquí tienes el templo más grande de Mesoamérica a mayor altura. Ese era el montículo principal dentro del templo, ¿sí? Donde estaba el sacerdote de Tlaloc esperando que le llevaran a uno de los niños que iba a ser ofrendado. Y ahí lo desangraban. Con la importancia que le daban a la deidad, los aztecas saben que ellos se iban a sostener como grupo hegemónico para siempre. Luego de la conquista, el panteón de dioses aztecas se fusionó con la religión de los conquistadores. Cuenta la leyenda que en el año 1531 apareció por primera vez la Virgen de Guadalupe, en el preciso lugar donde se encontraba el adoratorio de Coatlicue, una de las principales diosas aztecas. Así, la colonia española continuaba la tradición imperial mexica: asimilar los cultos y los conocimientos de los pueblos conquistados. Los aztecas lograron doblegar a las grandes civilizaciones de Mesoamérica. Sus escuadrones de élite, los caballeros Águila y Jaguar, fueron la fuerza militar más poderosa del México antiguo. Para alcanzar este alto rango,
participaban de batallas rituales a las que llamaban guerras floridas. Sus principales adversarios fueron los tlaxcaltecas. Generalmente lo que veríamos es un sometimiento de ese tipo, ¿sí? Y el amarre del enemigo para pasar al siguiente cautivo. Las guerras floridas no eran la verdadera esencia de la expansión mexica, sino en realidad eran las guerras de conquista. Los aztecas eran imparables. Su arsenal militar no encontraba una fuerza que pudiera detenerlo. Sin duda alguna, esta arma fue uno de los motores fundamentales en la expansión militar mexica. Vamos, pues. Obviamente la herida es bastante grave. El paquete muscular ha sido dañado. Esta herida fue letal. Seguramente. Gracias a su poderoso ejército, el imperio azteca se expandió a lo largo de más de 500,000 kilómetros cuadrados, desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico y de la impenetrable selva guatemalteca hasta las estepas desérticas del norte. Pero finalmente se enfrentó a una barrera inexpugnable, el reino purépecha. Los purépechas utilizaban este juego como entrenamiento para aquellos que querían ingresar al ejército purépecha. El bastón con el que se practicaba originalmente este juego tiene la misma dimensión de las armas que se utilizaban en el ejército. De ahí el origen bélico de este juego. En el reino purépecha, los aztecas vivieron una de las peores derrotas militares de su historia. Y 40 años más tarde, los españoles los doblegarían para siempre. El choque trágico de estas dos civilizaciones dio inicio a un nuevo mundo. México es la fusión de la tradición europea y las profundas raíces de Mesoamérica que nutrieron al imperio mexica. La Virgen de Guadalupe simboliza la unión definitiva entre españoles y aztecas. La exploración conoció a las civilizaciones que forjaron el espíritu americano. El viaje concluye con la certeza de que un pueblo que tiene fe en sí mismo, en sus ancestros y en su tierra, es capaz de conseguir lo imposible.